Hay algo que me encanta hacer cada vez que veo a un jugador joven y es buscarle un parecido. No un parecido físico, sino uno futbolístico. Cómo se mueve, cómo pasa, cómo lee el juego, es algo que me sale solo y sospecho que es algo natural y no soy el único el que le debe pasar. Es ahí cuando me llegó la fantástica idea de este video en el que voy a hacer justo eso. Vamos a comparar a 6 promesas que empiezan a asomar en el fútbol grande con cracks que seguramente todos conocemos. Vamos a mirar similitudes reales, decisiones con la pelota, posicionamiento, estilo y todo lo que ello conlleva. Y aunque si bien estas comparaciones no son ciencia cierta, pues nos sirven como brújula. Al final será el tiempo el que decida si le atiné o si mejor debería dedicarme a otra cosa. Y la primera de las joyas de este video se llama Benjamin Sesko, el delantero esloveno de 21 años que hoy brilla en esa máquina de fabricar talentos llamada RB Leipzig. De contextura delgada, incluso frágil a simple vista, pero con una potencia que le permite imponerse en duelos físicos ante defensores más fuertes. Mide 1.95, lo que lo convierte en una amenaza constante por arriba, pero no lo limita. Sabe asociarse con el medio campo cuando el partido lo pide y tiene esa rara pero fascinante mezcla de fuerza y finura a la hora de jugar. Una combinación que me hace pensar inevitablemente en Alexander Isak. Como Isak, Sesko se siente cómodo arrancando desde zonas alejadas del área, recibiendo de espaldas o girando con elegancia para encarar. Tiene esa zancada larga que lo hace letal en transición y al igual que el sueco, su lectura de espacios mejora cada temporada. No es solo un 9 de área, es un delantero moderno capaz de asociarse, definir con sutileza o explotar en velocidad. No sorprende entonces que el Arsenal lo tenga en carpeta o que incluso se hable de él como el posible reemplazo de Isak en el Newcastle, ante una salida que parece cada vez más inevitable. Hoy por hoy, el mediocampo más entretenido de ver en las 5 grandes ligas es, y me atrevería a decir que sin lugar a dudas, el del Paris Saint-Germain. Dinámico, técnico, agresivo y sobre todo joven. Y el verdadero motor de ese centro de operaciones es portugués, tiene 20 años y se llama João Neves. Con 1.74 de estatura y una presencia que parece crecer con cada partido, Neves es un box-to-box clásico que cuenta con el despliegue físico que demandan los nuevos tiempos, pero con elegancia hasta en la forma de vestir. Desde que llegó al equipo de Luis Enrique se ganó la titularidad, y no por promesa, sino por presente. 5 goles y 9 asistencias en todas las competiciones, un 92.2% de efectividad en pases cortos y un impresionante 78% de precisión en envíos largos, que demuestra que no solo juega, sino que también hace jugar. Tiene una madurez impropia de su edad y una mezcla rara de agresividad en la presión y técnica depurada que le permite salir con limpieza incluso de los espacios más reducidos. Es ágil, valiente y con esa capacidad única de girar sobre su eje, eliminar presiones y dictar el ritmo del partido como si le perteneciera. Y sí, hay algo en él que recuerda inevitablemente a Marco Verratti. Esa misma forma de robar y construir, de sufrir con el equipo y también de hacerlo jugar. Tal vez por eso en París nadie llegó a extrañar realmente al italiano, porque João Neves apareció justo a tiempo para que no sintieran su ausencia. Central francés, del RB Leipzig, físicamente dominante y con criterio a la hora de sacar el balón de atrás. Quizás esta descripción te haya traído a la mente Upamecano, lo cual sería muy lógico, aunque a lo mejor algunos hayan pensado en Konaté. Y eso indica que probablemente necesitan ayuda profesional. Pero bueno, el hecho es que el jugador del que les vengo a hablar se llama Castello Luqueba. Con solo 22 años ya transmite un temple difícil de encontrar en un jugador de su edad. Como su predecesor en el Leipzig, posee potencia, velocidad al cruce y firmeza en el 1 contra 1. Sin embargo, lo que lo separa del molde no es su físico, sino su mentalidad. Donde Upamecano apuesta por el vértigo, Luqueba elige la pausa. Donde Dayot impone desde la fuerza, él lo hace desde el posicionamiento. Promedia 1.8 quites por partido y gana 1.6 duelos aéreos por encuentro. Pero más allá de las cifras, hay algo intangible en su juego que inspira confianza. No necesita hacer ruido para controlar su zona. Es sobrio, eficiente y sobre todo cerebral. El Leipzig no encontró en él una copia, sino una evolución, una versión más templada y más pensante de esa escuela francesa de centrales que ya es marca registrada en Europa. Y sí, Florentino Pérez y el Real Madrid lo sabían. Después de que el Manchester United, de la mano de Jorge Méndez, le hayan hecho el robo descarado al Real Madrid de Leny Yoro,
El club blanco puso en la mira a Lukeba como una opción de élite. Pero fiel a su política de no fichar en invierno, el presidente dejó pasar la oportunidad. Una decisión que a mi criterio les costó bastante caro. Lukeba no es solo una promesa, me parece que ya es una realidad y su techo aún está por verse. Al que más me costó y con diferencia encontrarle un espejo futbolístico fue a Dean Huijsen. El central español pretendido por más de media Europa figura ya entre los mejores defensores de la Premier en varias estadísticas de avanzada. Pero es tan singular, tan distinto en su perfil, que encontrarle una referencia justa me costó más de una vuelta. Tiene la agresividad de Matthijs de Ligt para ir al cruce, ese ímpetu de central joven que quiere anticipar, marcar territorio y mandar desde atrás. Pero también tiene una salida limpia y cerebral, muy en la línea de John Stones, siempre con la cabeza levantada, el pase corto, el largo, la pausa justa, da la sensación de que nunca entra en pánico. Y es ahí donde entonces aparece su rasgo más particular, el pase cruzado. Esa diagonal quirúrgica de banda a banda que no es solo un recurso sino una herramienta táctica. Y cuando lo ves usarla con esa naturalidad, es imposible que no pienses en Virgil van Dijk. Y sí, lo sé, es la comparación más arriesgada, pero estoy dispuesto a tomar el riesgo. Porque Huijsen tiene cosas que muy pocos centrales tienen. Esa mezcla de lectura físico dominante y temple con el balón. Como Van Dijk no necesita lanzarse al suelo para resolver, porque llega antes. Como Virgil, no se apura, te espera, te mide y cuando interviene lo hace con autoridad. Por supuesto que no digo que esté al nivel de Van Dijk todavía, pero el molde, el camino, la arquitectura del jugador es la misma. Y si sigue así, no va a tardar en convertirse en uno de esos centrales que no solo defienden, sino que también ordenan, construyen y lideran. Si hablamos de la cantera del Arsenal, hay dos nombres que en poco tiempo podrían dejar de ser promesas para convertirse en realidades absolutas. Ellos son Ethan Nwaneri y Miles Lewis-Kelly. Lewis-Kelly empezó en las divisiones inferiores del Arsenal jugando de mediocentro. Sin embargo, desde que Arteta lo subió al primer equipo ha fungido, y con gran prestancia, de lateral izquierdo. Con tan solo 18 años dio un auténtico recital en aquel partido de cuartos de final de la Champions frente al Real Madrid en el Emirates. No solo por su madurez en la toma de decisiones, sino también por su versatilidad, la capacidad de ser un 5 clásico en la base y al mismo tiempo transformarse en un falso lateral que interioriza y actúa como un mediocampista más cuando el partido lo demanda. Esa polivalencia, ese temple para manejar los tiempos del juego y ese instinto para presionar y distribuir son precisamente los rasgos que más me recuerdan a Joshua Kimmich, un jugador que es a la vez cerebro, motor y escudo, adaptándose a cada necesidad del equipo sin perder nunca la claridad. Por su parte, Nwaneri, quien figura como el segundo jugador más joven en debutar en la historia de la Premier League, apenas superado recientemente por Jeremy Monga del Leicester City, deslumbra con una zurda que parece tener imanes en los botines. Su capacidad de desbordar a pierna cambiada, generando ventajas constantes, su visión para crear juego y su playmaking natural evocan al mejor Eden Hazard, aunque trasladado a la banda opuesta. La conducción con la pelota tan pegada a la bota, el cambio de ritmo imprevisible, esa manera de romper líneas sin necesidad de trucos innecesarios son cualidades que muy pocos tienen y que hacen pensar que su impacto en el primer equipo podría ser cuestión de tiempo. Y qué lío hermoso se le va a armar a Arteta cuando tenga que decidir entre Nwaneri o Saka, o si los va a hacer jugar juntos, lo cual pienso que es posible. Pero conociendo como conozco al entrenador español, pues me permito dudar. Y ahora me gustaría leerlos a ustedes. ¿Cuál de estas promesas creen que llegará más lejos? ¿Qué comparación te pareció la más acertada? ¿Qué otro talento emergente sienten que comparte rasgos con alguna otra estrella consagrada? Déjenmelo en los comentarios, que los voy a estar leyendo a todos. Y si este video te sirvió para distinguir los perfiles de los jóvenes que dominarán el fútbol en los próximos años, te agradecería muchísimo que te suscribas al canal y le des un like, pues seguramente va a haber más contenido que te interese. Y si en cambio vienes del futuro a ver qué tan malo fue el primer video de la futura celebridad más grande de internet, pues también eres bienvenido. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.